UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. La magistral cita de Alejandro Dumas, que acabamos de leer, contiene dos rasgos propios de la educación decimonónica: el paidocentrismo, el niño como protagonista, y la innovación. Y es que entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se gestó en Europa una educación con tendencias secularizadoras y pragmáticas, en la que Pestalozzi fue el pedagogo más reformista del XVIII y la Escuela Nueva el movimiento más extendido del XIX. Países como Alemania, Francia, Italia o España se mostraron receptivos a los métodos de Pestalozzi, y tanto la revalorización social del niño como su desarrollo integral se convirtieron en las líneas maestras de la nueva apuesta educadora. Pestalozzi inoculó en las generaciones venideras la versión educativa más pragmática, la más alejada del ejercicio memorístico y que tenía la experiencia como eje educacional. Uno de los pedagogos que prolongó la herencia pestalozziana fue el alemán Herbart, que dotó a las enseñanzas de Pestalozzi de una renovada perspectiva teórica. Herbart no perseguía un almacenamiento de conocimientos o la formación de mentes orientadas hacia una especialización. Lo que buscaba era formar el espíritu moldeando la personalidad del sujeto. Herbart actuó de nexo entre Pestalozzi y los pedagogos de la segunda mitad del XIX en medio de un contexto presidido por tres corrientes filosófico-pedagógicas: sociologismo, biologismo y psicologismo, que condicionaron los planteamientos educativos de entonces, con sus excesos y sus defectos, sus influencias y sus discursos, sus partidarios y sus detractores. Las tres lograron despojar a la pedagogía de presupuestos metafísicos, dotándola de un carácter experimental y científico especialmente detectable a finales del XIX, cuando la dinámica empírica iba desplazando poco a poco a la observación y el discurso especulativo. No debe olvidarse que hasta la Revolución Francesa Europa era una civilización agraria con altos índices de analfabetismo que superaba el 70% en el caso español. A lo largo del siglo XIX, el concepto de escuela tradicional imperaba en buena parte del continente europeo, a pesar de la difusión creciente de las nuevas teorías pedagógicas de inspiración rusoniana. La escuela tradicional representaba un sistema de enseñanza en el que el libro y el discurso del maestro eran el epicentro del aprendizaje. Se contemplaba la curiosidad como una amenaza y el método se basaba en la transmisión mecanicista de conocimientos. Prácticamente la escuela tradicional imperó en las aulas europeas hasta la irrupción a finales de siglo de la Escuela Nueva. Poco a poco se fue consolidando una dimensión de la escuela que trascendía lo educativo y que además fortalecía los valores nacionales, el espíritu de civilidad y el progreso. Buen ejemplo es la línea educativa del movimiento froebeliano, que fomentaba los valores descritos. Y no debe obviarse que la sustitución de una enseñanza laica por una religiosa tampoco fue fácil, especialmente en zonas rurales. Tanto es así que pasaron décadas hasta que se produjo la implantación sólida de una escuela pública y laica en la que primaba la herencia pestalozziana y el pensamiento ilustrado. Estas escuelas renovadas, inmersas en un contexto de revolución industrial y espíritu de iniciativa, concedían importancia al sentido comunitario, los trabajos manuales y los talleres, a la educación específica de las mujeres, la práctica deportiva e higiénica, los laboratorios, la urbanidad, el arte, el derecho. Fomentaban la curiosidad y la actitud crítica por parte del educando en situaciones y ambientes reales, en una dinámica de método activo que dejaba atrás la intuición. En cuanto a la educación española del siglo XIX, uno de los momentos clave fue la Constitución de 1812, que anticipaba un cambio de escenario respecto a las centurias precedentes. El nuevo Código Legal contenía el ideario ilustrado y una serie de principios emanados de la Francia revolucionaria. La PEPA, denominación popular de la citada Constitución, ha pasado a la historia por ser la única que le ha dedicado un título específico a la educación. El título 9
disponía que todos los pueblos tuvieran escuelas de primeras letras con un plan de enseñanza idéntico para todo el reino. También se establecía la creación de una Dirección General de Estudios y una junta cuyo inspirador fue el poeta y pedagogo Manuel José Quintana. Quintana sería, por cierto, el encargado de redactar un informe en septiembre de 1813 que sentaba las bases de una institución pública, uniforme, gratuita y en libertad. Pero el primer ensayo de ordenación de un sistema educativo de sesgo liberal fue el Reglamento de 1821. Que antecedió al Plan General de Instrucción Pública de 1836. El también conocido como Plan Duque de Rivas supuso la cristalización de los progresos acometidos en el ámbito educativo, con el pedagogo Pablo Montesino como uno de los promotores fundamentales. Otra de las normativas que trajo cambios al sistema educativo español fue la Ley Provisional de Primera Enseñanza, pero la más decisiva ley educativa del 19 llevó la firma del ministro Claudio Moyano en 1857. Bautizada como Ley Moyano, este nuevo marco legal, cuya vigencia se extendió hasta 1970, fue la primera ley de Europa que recogía todos los grados de la enseñanza. La ley proyectaba la línea moderada del gobierno de entonces, de O'Donnell, y por primera vez se establecía la escuela obligatoria entre los 6 y los 9 años. Una de las consecuencias de la ley fue la contrariedad de los sectores neocatólicos que reclamaban un mayor protagonismo del clero, cuyo ámbito de actuación había quedado limitado a cuestiones de fe y costumbres. En definitiva, los hábitos escolares mantuvieron una tónica similar a la estilada en la pedagogía tradicional. Seguía habiendo aulas masificadas, eso es cierto, pero el liberalismo reinante en las décadas centrales del XIX estaba fomentando una mayor independencia de pensamiento. Y los maestros, de gran categoría moral en la primera mitad del siglo XIX, tenían, sin embargo, una talla intelectual o profesional menor. Sabían leer, sabían escribir, con muy buen arte caligráfico, por cierto, sabían contar y sabían doctrina cristiana, pero poco más. Y desde el punto de vista político, debe tenerse en cuenta que durante la recta final del reinado de Isabel II, entre 1833 y 1868, comenzó a percibirse una tensión creciente a medida que movimientos de corte liberal, como el krausismo o el evolucionismo, amenazaban la tradición y los principios conservadores. Buen ejemplo fue la llamada Primera Cuestión Universitaria, en la que varios profesores se rebelaron contra las limitaciones del sistema. Pero el 21 de octubre de 1868, un nuevo decreto proclamó la libertad de enseñanza y con él volvieron las fricciones entre liberales y los sectores más rancios del catolicismo oficial. En 1873 se proclamó la Primera República y solo 2 años más tarde, en 1875, aconteció la restauración de la monarquía que no logró aminorar las tensiones. De hecho, en 1876 estalló una segunda cuestión universitaria que anticipó el surgimiento de una institución clave, la Institución Libre de Enseñanza. Su impulsor principal fue Francisco Giner de los Ríos, que además lideró las reformas educativas más importantes en los primeros años del siglo XX. La Institución Libre de Enseñanza surgió en 1876 como un centro de estudios universitarios alternativo que funcionaba al margen del Estado y que se nutrió de profesores expulsados de sus cátedras. Pero aunque se centró en los estudios universitarios en un principio, sus fundadores abrieron pronto, en 1878, una escuela primaria a la que acabarían incorporando estudios de bachillerato. El proyecto se caracterizó por rechazar 2 dogmas oficiales en materia política, religiosa o moral. Una iniciativa rompedora en el ámbito pedagógico que encontró el aliento de intelectuales y humanistas de la talla de Ortega y Gasset, Joaquín Costa, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Gregorio Marañón. Paradójicamente, la Institución Libre de Enseñanza fue un centro privado que funcionó con una cierta dinámica elitista, ya que sus alumnos eran en gran parte los hijos de la élite intelectual. Sin embargo, entre sus objetivos figuraba la aspiración a una educación universal y gratuita, algo imposible por el hecho de actuar al margen de la oficialidad. Hasta 1936 fue la institución referente a nivel pedagógico, pero no debemos obviar que la enseñanza oficial seguía estando regida por la doctrina religiosa oficial.
y los obispos seguían oponiéndose a la discreción, o mejor dicho, a la disidencia ideológica en la escuela. Tanto los políticos conservadores como los de corte más liberal estaban de acuerdo en que la educación debía tener una función prioritariamente social, no un monopolio del Estado. Sin embargo, los conservadores tendían a favorecer a los colegios privados o de congregaciones religiosas, mientras los políticos liberales priorizaban una escuela para todos garantizada por los poderes públicos. Abordemos ahora el contexto educativo global durante el siglo XIX, especialmente en sus 3 últimas décadas, cuando surgió el movimiento que habría de cambiar los sistemas de enseñanza de las siguientes décadas. La Escuela Nueva, que no solo rompió moldes entre los educadores de la época, sino que sentó las bases de muchas tendencias maceradas durante el siglo XX. La Escuela Nueva era la antítesis de la escuela tradicional, plural, internacionalista, antropocéntrica, paidocéntrica y partidaria de promover el intercambio de innovaciones entre pedagogos y discentes. Sus partidarios querían reconducir la realidad escolar, por ejemplo, dando prioridad a los aspectos físicos y emocionales del individuo y también al aspecto social, en cuyo ámbito debe destacarse a John Dewey. Dewey aspiraba a una educación para la paz y la comprensión internacional, una aspiración que la Segunda Guerra Mundial cercenaría en 1939. Pero hasta ese año la Escuela Nueva se vio potenciada por el contexto de entonces. Industrialización, modernización social, expansión de las ciencias sociales, auge de los estudios psicológicos y emergencia de una burguesía urbana liberal y acomodada. Desde el punto de vista institucional, la Escuela Nueva contó con una serie de organismos que difundieron el movimiento y que podemos leer en pantalla para acabar forjando unos métodos de enseñanza que llegaron a la mayoría de los países industrializados. Por ejemplo, a Rusia, donde una escuela privada que acogió hijos de campesinos, impulsada por Tolstoy, la escuela Yasnaya Poliana, fue tomada como modelo a seguir por los representantes de la Escuela Nueva. Lo que está claro es que la Escuela Nueva irrumpió en la escena educativa en un momento en el que acechaba la toxicidad de algunos discursos deterministas, como el que defendía la superioridad racial y que tanto alentó a los fascismos de la época. Aunque la Escuela Nueva tuvo un impacto global, es cierto que cada país lo acomodó a su manera. De hecho, la Escuela Nueva no contó con un fundador referente y las primeras instituciones educativas en las que cabe reconocer los rasgos primigenios de este fenómeno fueron las New Schools inglesas, especialmente las de Abbotsholm y Bedales. En todas ellas se observan algunos de los valores que ya Pestalozzi había resucitado décadas atrás. Trabajos manuales, espíritu colaborativo, autonomía de los educandos. En definitiva, todos aquellos rasgos desoídos por la llamada escuela tradicional. Parecidas experiencias a las de Inglaterra fueron bautizadas en distintos nombres, o mejor dicho, con distintos nombres en otras naciones. La versión francesa de la nueva escuela adoptó el nombre de Education Nouvelle y contó con Edmund de Molin como representante más activo. Respecto a centros educativos, fue quizás la Escuela de las Rocas el ejemplo más representativo al otro lado de los Pirineos. Y lo que en Francia fue bautizado como Education Nouvelle, en Alemania recibió el nombre de Réforme Pédagogique, una tendencia pedagógica en cuyo marco se desarrollaron los llamados hogares de fundación en el campo. Estos innovadores centros compartían características organizativas con Abbotsholm, excepto en la neutralidad confesional alemana que difería de las prácticas religiosas estiladas en el caso de la escuela inglesa. Prácticas y experiencias educativas que fueron puestas en práctica en 2 ciudades, Berlín y Mannheim. La Escuela Nueva indiscutiblemente impregnó las sociedades contemporáneas del primer mundo con sus novedosas fórmulas pedagógicas. En el caso de Estados Unidos, los rasgos propios de su modelo adoptaron la denominación de Progressive Education, que pretendía integrar los 2 entornos del alumno, familia y escuela, en un contexto de sociedad metropolitana. Su más activa implantación tuvo lugar en Chicago, donde el coronel Francis Parker
fundó la primera escuela de este tipo en 1883 y en la misma ciudad el pedagogo John Dewey, citado anteriormente, puso en marcha en 1896 la escuela laboratorio, con alumnos de clase media alta. La fórmula, por cierto, fue criticada por la ruralización de su dinámica pedagógica, lo que contravenía, según sus detractores, el desarrollo tecnológico de una ciudad como Chicago. Otro referente pedagógico fue Kilpatrick, cuya contribución más destacada fue su famoso método de proyectos inspirado en los ideales de Dewey y que implicaba un plan de trabajo y la realización, por parte de los docentes, de una serie de actividades prácticas con proyección en la vida real. Cabe reseñar que en Estados Unidos se llevó a cabo una clasificación de grupos de estudiantes con el nivel mental como baremo y en el que los test de Terman fueron el sistema más empleado. En ellos se inspirarían después el sistema de Oakland y el Trinity Plan. Dieron lugar a clases normales y clases especiales para los más aventajados, también clases de adaptación o recuperación para los alumnos rezagados, clases de débiles o retrasados para alumnos con limitaciones intelectuales y clases atípicas para alumnos con severas minusvalías que eran encaminados a trabajos manuales. Centrémonos ahora en el impacto de la escuela nueva en España, donde, por cierto, se empleó más la denominación de escuela activa acuñada por el pedagogo suizo Ferrier para enfatizar que la actividad era su característica más definitoria. También se estiló aquí el concepto genérico de escuelas de ensayo y reforma, cuyos principios pedagógicos de escuela nueva sintonizaban con la institución libre de enseñanza. Entre los centros más renombrados merecen citarse el Instituto Escuela y los grupos escolares Cervantes de Madrid y también algunos centros catalanes como las Baixeras de Barcelona, donde surgieron varios colegios privados para hijos de la burguesía que estaban inspirados en las New School inglesas. Estas escuelas obtuvieron un régimen de autonomía especial que les permitió actuar al margen del marco legal emanado del Ministerio de Instrucción Pública. También Italia se vio influido por el movimiento educativo de la Escuela Nueva, con María Montessori como pedagoga más renombrada. Montessori puso en marcha la Casa di Bambini, una suerte de centro escolar que fomentaba la idea de autoactividad y la independencia del niño, así como sus conocimientos científicos y su desarrollo sensorial, y lo hizo estimulando sus habilidades manipulativas para favorecer el desarrollo de sus capacidades. Su propuesta pedagógica, por cierto, ha sobrevivido a las décadas hasta el punto de que son varios los centros Montessori que funcionan aún en la actualidad. A modo de balance o recapitulación global, podría concluirse que la Escuela Nueva fue un conglomerado de influencias y discursos con peculiaridades diversas, sociales, ambientales, geográficas, educativas. Estamos ante una experiencia pedagógica, reformista e innovadora, pero que también ha sido blanco de las críticas. De hecho, no han sido pocas las voces que la han tachado de movimiento minoritario, elitista y privado. Un dato: en 1922, el pedagogo suizo Adolphe Ferrier publicó un listado de 44 centros acreditados, catalogados como escuela nueva. 44 centros privados que mostraban una especial atención a alumnos talentosos de clase media y alta, y no tanto a los hijos del proletariado que habitualmente engrosaban las escuelas públicas. Otra de las críticas vertidas sobre estas escuelas fue el contraste existente entre la dinámica escolar y la legislación general, circunstancia que limitaba el alcance pedagógico de la escuela nueva. Asunto distinto es el contenido curricular, donde la Escuela Nueva introdujo materias artísticas y relacionadas con la expresión que inspiraron algunos métodos. Entre ellos, el Plan Dalton y el sistema Winnetka, nacidos ambos en Estados Unidos, con una dinámica educativa racional tecnológica, apostaban por la división en unidades de trabajo. Otro experimento pedagógico, estilado entonces, fue el método de centros de interés, desarrollado por de Crolly en Bruselas, con la novedad de que el pedagogo belga, integró las materias clásicas y las expresivas.
Otros de los puntos de fricción de la Escuela Nueva tuvo que ver con el intervencionismo estatal. Algunos educadores eran partidarios de que las innovaciones pedagógicas fueran llevadas a cabo al margen de los sistemas educativos nacionales, mientras otros, también es cierto, tenían una clara vocación intervencionista en la enseñanza estatal, hasta el punto de que algunos representantes de la Escuela Nueva asesoraron a gobiernos como Rusia o Turquía, en el caso de John Dewey, o a naciones latinoamericanas, caso de Adolphe Ferrier. Entre los desencantados por la Escuela Nueva figura Freinet, que se adhirió al movimiento en un principio para acabar renegando del mismo. Freinet creó su propio movimiento basado en una pedagogía popular al considerar que la Escuela Nueva pecaba de elitista. Algo similar sucedió con Neil, que como alternativa creó Summerhill, en lo que sería el anticipo de las corrientes pedagógicas antiautoritarias del siglo XX. Como balance, podría decirse que en la actualidad la Escuela Nueva se considera un movimiento superado, aunque cierto es que sus principios continúan vigentes en propuestas metodológicas como las de Crowley, Montessori o el Plan Dalton. Todas ellas cimentadas sobre la base de un lenguaje novedoso, pero con un mensaje, con un discurso común, fraguado en las últimas décadas del XIX y que en algunos casos continúa vigente en la actualidad.